¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Revista Semanal. Abordaremos durante aproximadamente 2 horas temas muy diferentes, contenidos de actualidad, sociales, tocaremos la sanidad, la cultura y, como siempre, los temas legales con nuestro compañero, el abogado Javier Rodríguez Eguía. Eso, como siempre, para abrir el programa, en el que hoy también vamos a hablar de las terapias respiratorias domiciliarias para personas que, por ejemplo, sufren de apnea, esas máquinas que muchas veces le tenemos un poco de prejuicio, de respeto y que luego pues, nos ayudan, entre otras cosas, a dormir y a descansar, que ya es suficiente. Así que vamos a hablar con 2 personas representantes de la empresa Vital Aire, que nos van a hablar de cómo funcionan estas máquinas y de su colaboración, en este caso con Osakidetza, en esta iniciativa que, como decimos, aporta calidad de vida. Y nos vamos a ir a uno de los barrios con más identidad de Bilbao. Hablamos de Otxarkoaga y de un libro que habla de su evolución, de su historia, de su tejido asociativo, de su pasado, presente y de su proyección de cara al futuro. Y para ello estaremos con Kerman Oliva, que es escritor y educador, al que va a acompañar una cara que conocemos mucho por aquí, que es el concejal Álvaro Pérez, que ha aportado las ilustraciones, las fotografías para ese libro, pero también es vecino abanderado de Otxarkoaga. Hablaremos de las polémicas balizas V16, y de los consejos que nos va a dar en este caso Facua, de todo ello y de pues unas formas de utilizarlas correctas y además unas advertencias importantes para que luego no haya sustos. Como decimos, de los muchos temas que toca Facua, en este caso se dirigen a la DGT por estas balizas que, como saben, serán obligatorias a partir del 1 de enero. Más cosas, los bulos, la desinformación, la manera de tratar la información por parte de los medios, el machismo en los medios, el tratamiento de, de esos WhatsApp que muchas veces nos llegan, enviamos, reenviamos, sin saber de dónde provienen ni a dónde van. Bueno, pues vamos a estar con Iker Merchan, él es el del observatorio, como decimos, doctor en periodismo, hablará de cómo titulares y enfoques distorsionan la realidad y refuerzan estereotipos. Y además vamos a hablar de algo muy navideño que está dando mucho que hablar, la noria de Getxo que se ha instalado este año. A mí me encanta, yo soy muy fan de las norias en las ciudades, sobre todo en esta época de Navidad, y me parece que les da un encanto increíble. En este caso, en Getxo nos daremos un paseo por todo lo que ofrece Getxo estas Navidades. Y vamos a terminar en Sondica, porque se ha abierto un local muy especial que a partir de ahora va a contribuir a dinamizar la vida de ocio del municipio. Todo ello, como decimos, y un poquito más aquí, en Revista Semanal. Así que comenzamos. Y como decimos, siempre arrancamos con ese espacio que tenemos para conocer las respuestas a esas dudas del día a día en cuestiones legales, de una manera cercana, siempre de una forma fácil, que entendamos muchas veces situaciones que aparentemente son fáciles pero que luego no sabemos resolver. Y para ello nadie mejor que el abogado Javier Rodríguez Eguía, que está siempre, cada semana con nosotros, ayudándonos a desentrañar esas preguntas, esas situaciones que muchas veces tienen una respuesta que requieren de un enfoque legal y lo intentamos hacer de la manera más sencilla posible. Así que, como siempre, Javier, bienvenido una semana más y ya van unas cuantas. Así es, sí. Y seguiremos, enseguida nos vamos de vacaciones. Si Dios quiere, seguiremos, días, hasta que sean las vacaciones. Unos días, pero todavía te tenemos aquí esta y otras 2 semanitas más. Así que vamos a dar, como siempre, cuenta de esos teléfonos que tenemos, de ese WhatsApp donde nos podéis enviar las preguntas, las cuestiones que tengáis de cualquier tema sobre herencias, divorcios, cualquier tema legal, comunidades de vecinos, en fin, cualquier situación que no sepáis cómo resolver y que digáis, esto hay que preguntarle a un abogado. Pues quién mejor que Javier. Así que ahí tenemos el WhatsApp de Telebilbao, que es el 94 4 21 2000, donde nos podéis mandar esas preguntas, tanto como WhatsApp de audio como escrito, y nosotros pues lo haremos llegar y se lo trasladamos a Javier. También el correo revistasemanal@telebilbao.es, y luego tenemos, como siempre, el teléfono directo de Javier Rodríguez Eguía para intentar trasladarle ya esas preguntas de forma más profunda directamente en el 494 416 48 33. Como siempre, tenemos diferentes situaciones, diferentes cuestiones, y además tengo un tema por aquí que nos han enviado también a la radio con un tema muy particular que está siendo noticia estos días. Pero primero
Vamos con la primera cuestión de hoy. Hola, buenas. Soy madre de 2 niños y tengo custodia compartida con mi expareja. Me han ofrecido un trabajo en otro país de la Unión Europea, con un contrato estable y con mejores condiciones que aquí. Pero mi ex se niega rotundamente a que los niños se muden, aunque yo asumiría todos los gastos de los viajes y estancias para que pudiera verlos. Me gustaría saber hasta qué punto un juez puede autorizar la mudanza si mejora nuestra situación económica. ¿Y qué pesa más, el derecho de los menores a una vida estable o el derecho del otro progenitor a mantener su custodia compartida? Muchas gracias. Bueno, estamos hablando del extranjero, Bueno, de ya de estamos hablando kilómetros de de un por tema medio. más que complicado. Es decir, el derecho a la guardia compartida o a la custodia compartida lo tienen los dos y por lo tanto no se le puede privar de ese derecho a ninguno de los dos. En cuanto a la mejoría que puedan tener los menores, pues sería apreciar. También es cambiarles de su ámbito, de sus amistades, de sus relaciones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, lo único que cabe es que usted presentase en su momento una demanda de modificación de medidas, pidiendo que esa guardia y custodia compartida desaparezca para que se permita el traslado de los menores con usted al extranjero, etcétera, etcétera, y que sea el juez en que en un momento determinado pues valore, a la vista de las pruebas y de los argumentos que se esgriman, cuál es lo mejor tanto para los menores como para defender o para respetar los derechos que puede tener el progenitor. Yo no le puedo decir, oiga, ¿cuál va a predominar? Lo que sí está bien claro es que son dos derechos que hay que mantener incólumes. Uno, el derecho a la guardia y custodia que tiene el padre, el otro progenitor, que con esa situación y con ese cambio suyo de residencia y de trabajo, pues prácticamente se va a hacer imposible, aunque hay casos en las que hay situaciones en ciudades diferentes que se mantiene esa guardia y custodia compartida y hay que hacer el desplazamiento a los menores, etcétera, etcétera. Pero lógicamente el juez también puede analizar y ver que eso puede ser perjudicial para la situación y para la estabilidad de los menores y por lo tanto no admitirla. Bueno, Habrá pues que ver que me estaba cuál es el acordando yo resultado. de casos mediáticos, pero claro, estamos hablando de otras historias, pues como Shakira, que cuando se separó Claro. de Piqué, que dice, me llevo a los niños a Estados Unidos, etcétera. No. Pero, bueno, vete a saber Vete a ahí saber la qué situación habrá de por que medio estamos diciendo, claro. y bueno, mucho parné. Es que incluso estamos hablando de que el interés o la defensa de los menores puede decir por parte del juez una vez examinado por la fiscalía, oiga, no hay que desarraigarlos del lugar donde están. ¿Qué edad tienen los menores? ¿Qué amistades tienen? ¿Qué introducción ya tienen dentro de la sociedad? ¿Qué ambientación? Va a cambiar radicalmente su situación. Entonces, los derechos de los menores también van a privar. Claro. Por lo tanto, es una situación complicada Es complicado. que tiene un análisis en profundidad, lógicamente. Claro, es un caso un poco particular, Sí. es verdad. Bueno, pues dicho esto, como siempre, vamos a intentar desentrañar la siguiente cuestión. Le agradecería que por favor me resolviera la siguiente duda que tengo. Mi hermano falleció recientemente y en su testamento no se mencionan sus cuentas de redes sociales ni servicios digitales. Ahora necesito acceder a sus perfiles para cerrar sus suscripciones y revisar documentos importantes que guardaba en la nube. Me planteo la siguiente duda. ¿Es legal solicitar acceso a sus cuentas? ¿Existen derechos de herencia sobre bienes digitales? Y sobre todo, ¿qué riesgos legales corro si accedo con sus contraseñas guardadas en su ordenador sin autorización explícita? Muchas gracias. Bueno, yo creo que eso Hombre, accederá a mucha gente, pero vamos, no lo sé. Hay muchas veces que la gente accede sin tener esas autorizaciones y no sucede absolutamente nada. ¿Por qué? Porque puede suceder si hay una denuncia o hay alguien que dice, oiga, han accedido a mis cuentas y no había ninguna autorización y por lo tanto yo he tenido conocimiento y le denuncio. En este caso, su hermano no le puede denunciar porque por desgracia está fallecido y por lo tanto entiendo que podría acceder sin más consecuencias en principio. Por otro lado, con su documentación y acreditando que usted es heredera, etcétera, etcétera, pues podría también acceder perfectamente legalmente a todas esas disposiciones, porque no le podrían negar el acceso, puesto que usted puede acreditar que es la responsable, no la heredera de todos esos dominios por consecuencia del fallecimiento de su hermano. Bueno, pues sí, yo muchas veces me lo pregunto también, ¿cuántas personas que han fallecido y sigues viéndolas Bueno, en el perfil hasta de Facebook, muchas lo veces las otro? cuentas, Claro, etcétera, etcétera, claro. hasta que en un momento determinado hay una
denuncia o hay un requerimiento o hay un conocimiento de ese Claro, fallecimiento. pero que muchas veces quedan ahí sin cerrar y Años, quedan muchas años y veces hay años. años. Otra cosa es, pues bueno, estamos hablando de cuentas de bancos, etcétera, que eso me imagino que los mismos Sí, los bancos... mismos bancos en un momento dado, cuando tienen conocimiento del fallecimiento, pues le pueden requerir, decir, oiga, esto hay que ponerlo en orden. Ujú, Pero en estos dominios, pues, ya, bueno, muchas veces claro, puede acceder, aun sin haber fallecido, si yo te doy las claves o tienes mis claves, claro, puedes claro. acceder sin más. O sea, Ujú. Bueno, pues esa situación, pues temas redes digitales, etcétera, que son cuestiones con las que nos movemos ya pues, habitualmente, a diario, sí, sí. habitualmente, está claro. Vamos a dar paso a la siguiente cuestión. En mi comunidad de vecinos han instalado cámaras de seguridad en el patio compartido y apuntan directamente a mi ventana, donde paso tiempo con mi familia. Me preocupa que estén grabando sin nuestro consentimiento y violando nuestra intimidad. ¿Qué derechos tengo para exigir que retiren esas cámaras o que modifiquen el ángulo de grabación? ¿Puedo denunciar esto aunque sea un espacio comunitario? ¿Y qué pruebas necesito para que la denuncia tenga efecto legal? Muchas gracias. hombre, Bueno. lógicamente su intimidad no puede ser violentada por el empleo o por la colocación de unas cámaras, aunque sea en un espacio común. Por lo tanto, yo entiendo que no tiene mayor, entiendo, no conozco la disposición, la situación o cómo es la zona, el que las cámaras estén orientados a su vivienda. Su vivienda como tal no es lo que tiene que ser el objeto, entiendo, de vigilancia por esas cámaras, sino que los espacios comunes donde pueda haberse alterada la convivencia o pueda haberse alterado la propiedad de la comunidad. Por lo tanto, lo que yo haría sería requerirle a la comunidad que estas cámaras se orienten de otra manera para evitar o para no alterar su intimidad. Y si no, en un momento determinado y teniendo las pruebas fotográficas, técnicas, de que lógicamente se puede estar violentando su intimidad si la comunidad no accediese a esa petición suya de modificar la orientación de las mismas, pues podría acudir al juzgado. Ujú. De todas maneras, por lo que yo tengo entendido, si estén, por ejemplo, en la terraza, en un espacio abierto, hombre, una cosa es que graben, pero no hay ningún delito de por medio, ¿no? En Cuando es en la principio no. calle. Ahora, lo que pasa es que es curioso lo que ella manifiesta, ¿no? Que luego habría que verlo. Dice, enfocan directamente a mi Ya. vivienda. Pues, si enfocan directamente a su Ya. vivienda, es un poco como absurdo. Claro, es decir, es ¿que estamos como vigilando una su provocación. vivienda Claro, o claro, vigilando el claro. espacio común? Claro, es lógico que Entonces, se violente, claro, claro, lógicamente. entonces, decir, oiga, enfoquen ustedes las cámaras para vigilar el espacio común, no mi vivienda, Claro, que no tiene claro. nada que ver. Oye, ¿por qué me O sea, graban a mí ¿por qué me directamente? graban a mí? Entonces, Bueno, pues vamos con la última cuestión y enseguida le pregunto yo una cosita a Javier. Vamos con ella. Hola, buenas. Quería hacer una pregunta al abogado. Vivimos en un edificio donde tenemos un vecino con un trastorno mental que provoca ruidos, golpes a cualquier hora del día y de la noche. La familia dice que no puede controlarlo y, claro, la policía acude, pero el problema pues no se resuelve. ¿Qué podemos hacer legalmente o qué puede hacer legalmente una comunidad cuando hay un caso así? ¿Es posible exigir medidas a los familiares o servicios sociales? O no sé, incluso solicitar un cambio de vivienda. ¿Dónde estaría el límite entre el derecho a la salud y convivencia del vecindario y la protección de una persona vulnerable? Gracias, a ver qué me puedes contar, gracias. Claro, ya no estamos hablando de un bien, perro ni de que chilla, no, es una persona hay una cosa que muchas disminuida. veces se desconoce, es decir, legalmente se le puede privar del uso del domicilio familiar a una persona si su comportamiento altera la convivencia general y perjudica al resto de los vecinos. Por lo tanto, en este supuesto, contra el resto de la familia no pueden hacer nada, porque si esta persona no está incapacitada, Claro. no está tutelada por sus familiares pueden decir, bueno, pues sí, es un impresentable, pero nosotros, ¿qué más que podemos hacer? Llamarle la atención no nos hace ningún caso como a ustedes. Por lo tanto, la familia no es responsable como tal si no fuesen quienes lo tienen tutelado o tienen la guardia y custodia del mismo. Entonces, en este caso, lo que sí se puede hacer es que por parte de la comunidad de propietarios, teniendo las pruebas suficientes, los informes, etcétera, etcétera, se acuda a una demanda judicial, al juzgado, para que se le prive por un tiempo temporal o más alargado en el espacio por el uso de la vivienda. Hay sentencias en las que así se recogen, incluso en la misma ley de propiedad horizontal está contemplada la posibilidad de que uno de los vecinos o uno de los propietarios se vea privado del uso de su domicilio como consecuencia de un comportamiento incívico y de una alteración de la convivencia. Claro. Por lo tanto, con ¿Y las si hablamos pruebas de una podrían persona acudir. enferma? Sería lo mismo, es decir, por muy enfermo que esté, si altera la convivencia, se le puede privar del uso del domicilio. Es decir, Bueno, pero
sea. Una persona que, por ejemplo, tiene alguna disminución. Sí, de que actúa, pero Discapacidad. en ese sentido quizás ya estaría tutelado o tenía la guardia y custodia a los familiares. Entonces la demanda o la reclamación iría contra ellos, que son los responsables de que esa persona, si se comporta mal, haya que privarle de ese domicilio. Pero en este caso, si esa persona está en pleno uso de sus facultades mentales y su comportamiento es el que es, la comunidad de propietarios, haciendo los requerimientos previos y teniendo las pruebas oportunas, podrían presentar una demanda en el juzgado y él se podría haber privado del uso del domicilio y tener que abandonar el domicilio. Hay sentencias y vuelvo a repetir, está recogido en la ley. Muy bien, pues Javier, nos preguntaba el otro día en la radio, bueno, un caso que, bueno, lo han recogido más medios, en Baracaldo, un vecino que está incapacitado en el barrio de Cruces y nos llamó pidiendo ayuda. Decía: vivo en un 6º piso y mis vecinos me niegan un ascensor. Este baracaldés arrastra una cojera permanente por un accidente laboral, tiene 86 escaleras que le desconectan del mundo. Y él dijo, o nos comentó, que se había propuesto instalar un ascensor, pero que no ha sido aprobado, ¿no? Que la administradora explicó la situación, se propuso hacer el ascensor, pero se necesitaba mayoría más uno y no salió adelante. Y dice: los vecinos dicen que no se oponen, pero lo tendría que pagar yo y son más de 100.000 euros. Esa situación, ¿qué es lo que se puede hacer? Bien, ahí hay dos cosas que habría que ver. Por un lado, la superación de barreras arquitectónicas no está supeditada a esa mayoría, como se dice, y por lo tanto él podría proceder en vía judicial para reclamar que haya esa superación de las barreras arquitectónicas. Y por otro lado, si realmente no hubiese derecho a esa superación de las barreras arquitectónicas, la comunidad de propietarios le podría decir: bueno, oiga, lo instala y lo instala usted por su cuenta. Pero entiendo que en este supuesto el camino directo es la reclamación en vía judicial y la comunidad se puede ver obligada a tener que superar esa barrera arquitectónica para que este hombre pueda acceder a su domicilio. Claro, es que yo tenía entendido por otras situaciones que hemos hablado que si hay una persona que lo necesita, no se puede oponer el resto de la comunidad, ¿no? O sea, que ahí no hay ni mayoría más uno, si realmente es una persona con una discapacidad desconocida. Y con una mayoría de edad y no puede acceder. O sea, entonces eso es muy fácil decir: bueno, oiga, lo paga usted y se lo monta usted y lo uso yo solito, ¿no? O sea, pero entiendo que no, que en un procedimiento que lo que tendría que hacer es entablar el correspondiente procedimiento judicial. Bueno, pues vía judicial, que en este caso, bueno, pues quizás con un abogado, bueno, no lo sé si... Tendría que contratar un abogado, un procurador y entablar la correspondiente demanda. Hombre, lógicamente que y tiene todas las de ganar, ¿no? Yo creo. En principio entendemos que sí, que tiene unos costes, porque va a tener que adelantar unas cantidades de dinero, un informe técnico, etcétera. Pero etcétera. Menos de los 100.000 euros del ascensor, seguro. Hombre, menos seguro que sí. Bueno, es que sí. Un dinero sí, importante, claro. pero menos que los 100.000 euros del ascensor. Bueno, esperemos, porque si no, no sé yo. Sí, si no, nos compensaría igual, una grúa. No, ya te digo. Bueno, pues vamos a recordar esos teléfonos. Bueno, el 94 421 2000, el WhatsApp de Telebilbao y el correo revistasemanal@telebilbao.es. Ahí nos podéis mandar vuestras preguntas, como las que acabamos de escuchar, y también tenemos el teléfono directo de Javier Rodríguez Eguía para plantearle todas estas cuestiones y hacer un seguimiento ya más detallado en el 94 416 48 33. Así que, bueno, como siempre, resueltas las dudas de hoy, nada, emplazamos a más para la próxima semana. Hasta entonces, sí. Hasta entonces, Javier. Vamos a ir con más cuestiones, enseguida hablamos de Charcoaga, pero ahora nos vamos a centrar en las famosas balizas V16, que, como decíamos, bueno, pues van a ser obligatorias a partir del 1 de enero de 2026. Desde Facua, bueno, argumentan que hay ciertas irregularidades que la DGT, bueno, pues parece que está pasando por alto y directamente lo que dicen es que hay que mirarlo todo muy bien porque hay algunas que no se conectan directamente y que no van a ser válidas a partir del 1 de enero. Rubén Sánchez critica que la DGT solo recomienda informarse en la web y exige un protocolo de alerta pública. Pero lo mejor es que nos lo cuenten desde Facua directamente porque, como decimos, hay que hacerse con una y hay que escoger la correcta. Van desde bastantes precios, pero no todas son homologadas, así que vamos a ver qué nos cuentan. Están engañando a los consumidores con balizas que se presentan como homologadas por la DGT
con el logotipo de la Dirección General de Tráfico, pero que en realidad no se pueden utilizar a partir del 1 de enero sencillamente porque no están conectadas con la DGT, no cuentan con la tarjeta SIM que garantiza la conectividad. Es una información engañosa, es una información que aparece tanto en el etiquetado como en la información comercial de estos productos, que está provocando la confusión, y es para liberarse de stock, para que fabricantes y plataformas de venta se quiten de encima multitud de balizas que podían utilizarse hasta ahora como complemento al triángulo de señalización, pero que no van a ser las reglamentarias a partir de que comience 2026. La actitud de la DGT está siendo lamentable, hay silencio absoluto, no se ha alertado a los consumidores de un fraude claro, utilizando su logotipo, utilizando su imagen para sembrar esa confusión. Cualquier consumidor que haya comprado este año una de estas balizas que no están realmente ajustadas a la normativa, tienen derecho a reclamar el dinero, tienen derecho a exigir que la plataforma donde las ha comprado les devuelva el importe íntegro que se gastaron en ella y, por supuesto, deben presentar una denuncia ante las autoridades de consumo, ante la Autoridad Autonómica de Protección al Consumidor o ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo.